Estamos de vuelta en este su programa preferido de todos los sábados. Aquí José Tomás con esta servidora y José Tomás Paulino. Y tal como les habíamos prometido antes de la pausa, estamos aquí súper bien acompañados en la tarde de este sábado por Adrián Lebrón. Él es abogado, político y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, con quien estaremos hablando sobre diversos temas. Bienvenido, Adrián. Muchísimas gracias por acoger nuestro llamado. Bueno, yo contento de verdad de compartir con ustedes en un momento donde la sociedad álgida, mucha información electoral y política, y vamos a compartir la actualidad en una tarde interesante como la de hoy. Adrián, el pasado proceso electoral, el del domingo 19, es digno de evaluación. Marca muchos precedentes y debe traer hitos y debe traer varias reflexiones. Por ejemplo, la fortaleza del Partido Revolucionario Moderno, que se consolida como la principal fuerza política del país, y Luis Abinader concentra casi todo el poder en él y en el partido. Y la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, que bajó hasta un tercer lugar después de haber sido por muchos años el partido mayoritario. Bueno, sí, los resultados electorales nos llevan a todos a mirarlo, tomarlo con pinzas. Desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que vale incluso más la reflexión, porque un partido que dominó la escena política en los últimos 25 años y que estuvo jugando roles protagónicos, y hoy vemos cómo la candidatura presidencial principalmente termina en un tercer lugar. Eso tiene una multiplicidad de causas que vienen gestándose desde hace quizás 4 o 5 años, que vienen, y que este es como la finalización de un proceso de declive electoral del PLD. Pero, como decía en el día de ayer Francisco Domínguez Brito, yo creo que no es el final del camino. Es decir, los partidos políticos pasan por momentos de grandes caídas, y si hacen lo correcto, si se mueven entonces a un proceso de revisión profunda hacia adentro, analizar por qué ese 45-46% de los dominicanos que deciden no votar no vio en el PLD una opción viable para motivarse y pararse de su casa y depositar el voto. Yo creo que hay que mirar hacia ese grueso de la población dominicana, y es preocupante que incluso que se hayan acentuado los niveles de abstención en el país. Ahora bien, la abstención, dirá cualquiera, pero la abstención es igual para todos, porque alguien que no decide votar ni por ti ni por el gobierno simplemente se aliena del proceso. Los que decidieron votar no te eligieron. Ahora bien, ¿qué estuvo pasando que hasta el año 2020 todas esas personas estaban motivados por votar y que ahora no están motivados por votar? ¿Qué pasa? Que un 25% de los dominicanos decide prácticamente declararse ajeno al proceso electoral. Yo soy de lo que pienso que, por ejemplo, este gobierno que ha estado empujando una estrategia de deslegitimación de la posesión política, haciendo mucho énfasis en el PLD, de pronto logró con cierta eficacia desconectar al PLD de su base de apoyo tradicional. Pero ¿qué pasa? Cuando miras el resultado de las políticas de este gobierno, entonces encuentras que gran parte de los problemas que aquejan a los dominicanos no han sido atacados ni mejorados, sino se han agravado. Entonces esas personas que han decidido no votar por el PLD tampoco ven en Luis la solución. Ahora, ¿qué dicen? No votan. Nos castigan a nosotros, pero terminan premiando a Luis, porque entonces los que deciden votar, entonces están eligiendo al PRM. Pero ese nivel, ese gran porcentaje de abstención de los dominicanos, esa gran cantidad de dominicanos que decidió no acudir a las urnas, debe llamar a preocupación no a un partido en específico. Es un fenómeno que se ha ido replicando en muchos países de América Latina y el Caribe, y hemos visto el desorden o quizás el desequilibrio que pudiera llevar la abstención. Hemos visto el destino de muchos países donde la abstención del voto es muchísimo más alta que la de aquí. Eso va haciendo cada vez los gobiernos menos ilegítimos y más vulnerables. Sí, claro. Va debilitando el sistema democrático.
va debilitando el sistema democrático, porque parecería que los ciudadanos entonces no confían en los partidos que tienen, en la oferta electoral que le presentan los partidos, no motiva a los ciudadanos a votar por ninguna de ellas. Pero estoy haciendo una reflexión desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, que en un momento determinado tenía a una gran cantidad de esas personas votando por él, votando por el PLD, y hoy es una parte, que no voy a decir que son todos, pero una parte de ese grueso del electorado decide no solamente no votar por nosotros, sino no votar por nadie. Y ahí vemos entonces cómo el presidente saca un 57% de la votación, pero con un nivel de atención altísimo que no creo que tenga precedente en la historia dominicana. Y creo que hay una dicotomía entre la popularidad del presidente y el nivel de satisfacción que tiene la gente de la gestión del presidente. Es decir, la gente ha terminado votando por Luis porque descarta de plano a las dos primeras opciones y termina votando por Luis. Tal vez no porque le resuelve el problema de la salud, de la educación, de la seguridad, sino porque de pronto ha comprado muy bien el argumento de que el PLD, en el PLD todos son corruptos y Leonel es una extensión del PLD. ¿Tú crees que la gente decidió votar por el que considera menos malo en esta ocasión? Creo que sí, o el que se ve más confiable, porque por ejemplo, quizás Abel, que vimos a un Abel en el último tramo de la campaña ya convertido en un candidato empoderado con sus propuestas, explicando correctamente lo que quería hacer. Pienso que se le hace un poco tarde a Abel para establecer esa imagen, para entonces consolidarse como un candidato que se vea más confiable desde el punto de vista de un electorado que está mirando la oferta electoral presidencial con muchas dudas. Y veo que aunque el presidente termina sacando un 57%, cuando vemos el nivel de atención, evidentemente que hay millones de dominicanos que no se sienten seguros de votar por ninguna de las opciones posibles. Más de 4 millones de dominicanos no decidieron votar en las elecciones del 19 de mayo, eso es obvio. Estaban llamados a votar 8.105.548 dominicanos estaban habilitados para votar. Sí. Entonces, más de 4 millones de ese universo de votantes decidió no ir a las urnas. Pero hay que ver también, Adrián, el hecho de que el Partido Revolucionario Moderno estaba promoviendo que ellos querían que Luis ganara con un 70%, sí, claro, que Luis tenía un 70% en las encuestas. Entonces, eso de alguna manera, a muchas personas que no son militantes del Partido Revolucionario Moderno, les hizo pensar, a lo mejor, bueno, ¿para qué yo voy a ir a votar si ya mi candidato, el candidato por el que yo estoy identificado, tiene un 70% y va a ganar como quiera? Pero de ninguna manera tampoco, si miramos al litoral del PLD, el PLD como partido no fue capaz de motivar a esa gente. Oye, si no te sientes identificado con Luis Abinader o con otra de las propuestas presidenciales, ve y vota por nosotros. Abel es un hombre joven, Abel es un hombre que ha tenido como estandarte de su campaña, por ejemplo, resolver el tema de la inseguridad, que es uno de los grandes problemas que en su ciudad, que lo enfrentó dominicana, lo resolvió en Santiago, tomó también como bandera de lucha el tema migratorio, organizar el tema migratorio, que también es un tema que mucho preocupa a la sociedad dominicana, y aún así el PLD tuvo una caída estrepitosa. Hay que ver, por ejemplo, que en el 2008 el PLD ganó con Leonel Fernández con un 53%. En el 2012 gana con Danilo Medina con un 51% de los votos. Y entonces en el 2016 Danilo Medina gana con una votación histórica, con un 61.7%, para llegar al 2020 a un 37% con Gonzalo Castillo, que era un pésimo candidato, para caer de un 37% a un 10% con Abel Martínez. El PLD ahora no sacó ni siquiera la tercera parte de los votos que sacó en las elecciones del 20, porque creo que sobrepasó con un poquito el 1,5 millones y ahora no alcanzó ni siquiera el medio millón. Sí, eso sí. Entonces, alguna lectura tiene que producir eso en el PLD. Y hay que criticar también la inercia de gran parte de los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que nadie los veía haciendo campaña, porque esa es la realidad. Abel estuvo solo por mucho tiempo. Hasta el punto de que muchos analistas decían que estaban dejando a Abel solo.
¿Cuándo va a hacer el PLD esa especie de introspección, de verse hacia adentro, de analizar esta derrota tan apabullante que ha sufrido para ver qué decisiones van a tomar? Tiene que venir un relevo. Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con usted. El partido va a reunirse el próximo lunes a analizar los resultados electorales. Pienso que independientemente de lo que pase allí, de manera muy particular, Adrián Lebrón entiende que el PLD tiene que ir a una renovación profunda y no es una declaración retórica, no puede ser algo retórico. La renovación no tiene que ser expresa, es decir, tenemos que renovar el partido. Yo creo que los resultados nos dicen que ha habido cierto cansancio, desgaste de la dirigencia del partido y que la población nos está pidiendo entonces que le hagamos una oferta nueva. Ahora, ¿a qué perfil debe obedecer esa oferta? Eso es interesante. Yo pienso que la sociedad dominicana está pidiendo políticos que puedan transmitir sus ideas con claridad, que no tengan miedo de confrontarse en el medio político, que si tienen que ir a un debate puedan hacerlo con suficiencia. La sociedad está pidiendo que los políticos puedan explicarse. La sociedad está pidiendo menos retórica y más posiciones concretas y que se aborden. El discurso político no puede siempre ser un poco retórico. Voy a acabar con la pobreza, voy a combatir la delincuencia, sino cómo hacerlo. Exactamente. El tiene que presentar más una serie de opciones de cómo tú vas a si tú tienes un plan, dile a los ciudadanos quieren escuchar. Si tú dices que vas a atacar el tema de la inseguridad, los ciudadanos quieren escuchar tres elementos que tú vas a hacer en términos prácticos que tienen una repercusión inmediata en su vida. Si tú vas a combatir el tema de la inflación, que parece que a los dominicanos ese tema no le ha importado, pero que es uno de los temas que más perjudica el bolsillo del pobre. Entonces, el dominicano quiere que tú le expliques cuál es el plan económico que tú tienes para combatir eso. Pero no puede ser retórico. Entonces, yo creo que la sociedad quiere una dirigencia, un liderazgo que tenga esas competencias. No podemos entonces estar apostando simplemente de pronto con quien más tengo empatía o con quien más me siento identificado dentro del partido, pero que no tiene entonces la capacidad de reconectar al PLD con su base de apoyo tradicional, que siempre fue la clase media y la clase media baja. Adrián, ¿y qué tan peligroso pudiera resultar que haya tanto poder concentrado alrededor de un solo político, alrededor de un solo partido político? Hace mucho tiempo, o yo creo que en la historia democrática de República Dominicana, ningún partido había concentrado tanto poder, porque aquella vez cuando Hipólito logró conquistar el Congreso, tenía el Congreso, pero no tenía los municipios como ahora tiene Luis Abinader, que tiene el Congreso. No hay representación del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado. De acuerdo a cómo va el conteo de los votos, todo parece indicar que va a sacar mayoría de diputados también, tiene los municipios y evidentemente el Poder Ejecutivo. ¿Qué tan peligroso pudiera resultar esto? Un gobierno que no va a tener quien le haga frente. Sí va a tener una oposición, pero una oposición representativa, no una oposición formales, con poder de decisión. Los poderes formales, tú te refieres a los poderes formales del Estado. Yo pienso que sí, creo que hay la sociedad tiene que estar muy atenta, porque todo parece indicar que los mecanismos de contrapeso de este gobierno van a estar centrados en la misma sociedad. Si en la misma sociedad, como los ciudadanos pueden entender la importancia de que en un momento determinado un partido político, un liderazgo, en este caso el de Luis, porque yo soy de lo que pienso que Luis se ha comportado como una especie de locomotora, y que él ha arrastrado entonces al PRM. Cuando tú medías al PRM, el PRM salía con un nivel de valoración muy por debajo del que tenía Luis. Es decir, el partido, como marca política. Estaba por debajo. Claro, no, pero muy lejos, muy lejos. Cuando tú medías el término de valoración al PRM, al PLD, tú como que se parecían mucho, pero cuando lo veías en términos entonces de la validación del presidente, entonces tú ves a Luis allá arriba. Luis logró con éxito desconectar los aspectos de su gobierno que no funcionaban y que todavía no funcionan de él mismo. Él logró con éxito alejarse de que los aspectos negativos a él no se le apunten en una nota, por los positivos sí. Ahora, ya ha dicho el presidente que incluso
hay una reforma constitucional planteada. Y aquí, ojo, yo creo que tenemos que estar muy atentos. Veo en la composición de la Cámara de Diputados que es muy posible que si el presidente tiene, si el PRM tiene el control de las 2/3 partes del Congreso, va a poder reunir la Asamblea Nacional y convertirla en Asamblea Revisora de la Constitución y ahí reescribir la Constitución como le parezca. Yo pienso que es muy peligroso esto. ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que Luis utilizaría esa mayoría congresual aplastante, esa mayoría calificada para hacer una reforma constitucional a su medida? Conozco muy pocos casos en la historia en los que alguien que tiene todo el poder decide no usarlo para él. Conozco muy pocos casos en la historia, muy pocos, ni siquiera en la era imperial ni en la era monárquica. El que tiene todo el poder regularmente tiende a utilizarlo en su beneficio. Luis puede decirnos lo que quiera, y si no en beneficio directo de él, en beneficio de su partido. Aquí ellos están planteando que quieren poner unos candados a la Constitución. Digo yo, el mejor candado que tiene la Constitución es no tocarla. El mejor candado que se le puede poner es dejarla tranquila. Pero Luis, usted sabía que según el procedimiento de reforma constitucional, lo que exige la normativa actual es que el gobierno proponga una ley que declara la necesidad de la reforma, que puede ser un artículo que tú vayas a modificar de la Constitución. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que después que la Asamblea Revisora abre, ahí se puede... Se agregan otras cosas. No, que es soberana. Sí. Adrián... Es soberana y cualquier legislador que esté ahí puede proponer la modificación de un artículo, la Asamblea lo conoce y queda modificado. Tenemos que irnos rápidamente a una pausa, pero les pedimos a todos ustedes que mantengan la sintonía con nosotros porque al regreso seguiremos con este diálogo que tenemos aquí con Adrián Lebrón. No se mueva.